Buenos días con todas y con todos. Reciban un cordial saludo de quienes conformamos la Defensoría del Pueblo, la Institución Nacional de Derechos Humanos y de la Naturaleza, quien además es el órgano rector en materia de transparencia. Esta semana para nosotros es significativa, no solo porque la Defensoría del Pueblo cumple 25 años de vida institucional, sino porque también nos encontramos a vísperas del Día Internacional de Acceso Universal a la Información, instaurado en el 2015 por UNESCO, y también porque este tiempo implica el reconocimiento a la coordinación interinstitucional y con la sociedad civil para la construcción de la normativa que permite el ejercicio efectivo del derecho humano al acceso a la información pública. Desde el 7 de enero de este año contamos con la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que reemplazó a su versión inicial que fue emitida en el año 2004. Este cuerpo normativo pone a nuestro conocimiento y enfatiza conceptos que se encontraban siendo tratados en otros espacios y que eran necesarios que se tomen como conceptos propios y se los concientice en el ejercicio del derecho humano al acceso a la información. Hoy enfatizamos la transparencia activa y pasiva y proponemos las nuevas formas de transparencia focalizada y colaborativa, así también como la importancia de las nuevas tecnologías de información y comunicación. Hoy hablamos también de lo que corresponde a los datos abiertos, a la innovación pública y a la participación y colaboración ciudadana y con los medios de facilitación que son necesarios para el ejercicio de este derecho al acceso a la información pública. La LOTAIF se basa en un trabajo colaborativo y multifactorial desarrollado desde el año 2019 con las organizaciones de la sociedad civil, la academia e instituciones públicas, que el día de hoy nos acompañan. Por ello es importante señalar que esta ley es un cúmulo de esfuerzo, no solo intelectual, sino de la experiencia de cada uno de los actores que participaron en su creación, que busca materializar su objetivo principal, que es la transparencia y la lucha efectiva contra la corrupción, que promueve la competencia abierta y sobre todo que genere la confianza a la población en sus instituciones democráticas, pero que además también la empodera a los ciudadanos, particularmente a aquellos sectores que están en situación de vulnerabilidad y que permita a las instituciones públicas, aquellas estatales y competentes, para la emisión de política pública que se las considere bajo los parámetros nuevos y especialmente aquellos busquen la transparencia. La agenda presentada el día de hoy para la webinar nos permitirá conocer aquellas expectativas de llevar a la práctica y establecer nuevos parámetros para la nueva para la nueva implementación de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información. Por ello, queremos agradecer a Eduardo Bejar, director ejecutivo de la Fundación Ayuda por Internet, Fundapi, a Rodrigo Cáceres, presidente de la Comisión Metropolitana de Lucha contra la Corrupción del GAT Municipal del Distrito Metropolitano de Quito, Quito Honesto, a Marcelo Espinel, su director de la Fundación Ciudadana y Desarrollo FDC, y a Margarita Yepes, directora ejecutiva de la Fundación Datalat. Finalmente, y en expectativa de la emisión del reglamento de la LATAIP, no podemos dejar de resaltar que en los próximos meses serán de ardua labor para nuestra institución, que iniciará con las capacitaciones a las entidades obligadas, cuyo objetivo no será solo la socialización de los instrumentos metodológicos que se encuentran desarrollados, sino que se tratará de una transferencia de conocimiento en vista de la implementación de las nuevas plataformas virtuales y en especial del Portal Nacional de Transparencia, que lo que busca es contribuir en el desarrollo con el conocimiento para la información manejable y el lenguaje de paz y la accesibilidad. Bienvenidas todas y todos a este webinar que lo que busca, como lo manifestamos, es la transferencia de conocimiento. Siempre a las órdenes desde la Institución Nacional de Derechos Humanos y de la Naturaleza, y estamos a su plena disposición para poder cumplir lo que dice el mandato legal de la LOTAEF. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Mónica Reynoso Curay, coordinadora general de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Defensoría del Pueblo. Queremos hacer un especial agradecimiento al Instituto Crecer a través de doña Guadalupe Albuja, la directora del instituto, y también a Diana Lambert, que nos acompañará como docente y también intérprete de este evento. Para todas las personas que se encuentran conectadas en la parte inferior del Zoom, hay allí como una especie de
de un icono que es como una esfera que dice interpretación. Le dan un clic y ahí automáticamente se les va a habilitar la lengua de señas, la interpretación a lengua de señas. Muchas gracias por atender digamos, de este pedido, porque es muy importante que todas las personas que estén conectadas pues sepan que es ahí a través de dando ese clic que van a tener acceso a la información. Muy bien, entonces continuando con la agenda, en este momento le damos la bienvenida a Eduardo Béjar, director ejecutivo de la Fundación Ayuda por Internet Fundapi, que nos va a conversar sobre la LOTAIP, gobernanza robusta y un Estado como plataforma. Muchísimas gracias, Eduardo. Adelante, por favor. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un gusto colaborar con estas iniciativas, sobre todo ver la gran acogida que ha tenido esta convocatoria y este webinar, que esperamos sea de su interés y utilidad para todas las personas que nos acompañan. Mi nombre es Eduardo Béjar, represento a Fundapi, una organización de sociedad civil que ha venido trabajando en diversos ámbitos relacionados con los temas que les voy a mencionar. Procedo a compartir pantalla, solo para destacar que si alguien tiene una pregunta o inquietud, pueden aprovechar la función del chat para hacer las preguntas por escrito en la plataforma de Zoom. Como decía, y gracias nuevamente por la invitación, voy a compartirles unas ideas y unos criterios respecto a la gobernanza robusta, que es un concepto que está ganando cada vez más terreno en la administración pública, y la lógica de poder pensar y proyectar al Estado como una plataforma. Ya vamos a ver de qué se trata cuando nos referimos que el Estado se convierte en una plataforma. Como mencioné, desde nuestra organización hemos venido trabajando en diversas experiencias, muchas relacionadas con procesos de gobierno abierto, con datos abiertos, con acompañamiento a entidades públicas y estatales en esas iniciativas. Y de hecho, con la Defensoría del Pueblo hemos venido trabajando en varios temas que obviamente buscan fortalecer no solo la transparencia de las entidades, sino el derecho de acceso a la información pública. Para entrar en materia, es importante comenzar planteándonos qué significa la gobernanza. Es decir, vamos a hablar de un concepto que muchas veces, digamos, lo damos por sentado. Y en este caso es importante comenzar desde eso esencial y básico para poder entrar en materia. Cuando hablamos de gobernanza, nos referimos usualmente a esa capacidad que tienen los estados, en este caso pensemos en el estado ecuatoriano, para asumir con eficiencia y responsabilidad la gestión pública para conseguir los objetivos que se plantean en sus planes y programas. Pensemos en el plan de desarrollo, pensemos en los planes locales y cómo eventualmente a través de este concepto se puede impulsar a alcanzar estos objetivos. Y de esa manera en que no solo quienes ejercen un cargo público, sino también la ciudadanía en general, pueden relacionarse para tomar decisiones y eventualmente resolver problemas planteados. Es la suma básicamente de gobierno y confianza en general. Ahora, sobre este concepto se surge y se plantea otro, que es la gobernanza robusta. Y este surge como respuesta a los desafíos que existen en la administración pública, ya sea por cambios abruptos, ya debido a las coyunturas, limitados recursos para implementar reformas, incluso la rigidez en temas normativos que eventualmente ocurren, tanto en ese sentido como, digamos, en temas institucionales. Cuando hablamos de gobernanza robusta, lo que nos planteamos o hacemos referencia es a contar con un equilibrio entre una estabilidad, obviamente en la gestión pública, la innovación y una apertura al cambio. Eso es importante destacar porque no siempre estos conceptos son compatibles, ¿no? Y esto se sustenta en estrategias y capacidades en la administración pública para adaptarse a esas turbulencias o esos cambios abruptos. Estamos hablando de administración pública e innovación, que no siempre son conceptos que se suelen mencionar juntos, pero en el caso de la gobernanza robusta, busca fortalecerlos. Algunas estrategias
brevemente las menciono para lograr o alcanzar esa meta de contar con una gobernanza robusta pensemos en el Ecuador. La primera es una posibilidad de escalar o de crecer muy rápido y reubicar recursos. Muchas veces este tema obviamente no es tan sencillo gestionar desde lo público por la rigidez muchas veces de los presupuestos de las instituciones, pero un aspiracional hacia donde se quiere llegar en el tema que uno busca que efectivamente se relacione con la gobernanza robusta. Otra estrategia se refiere a la experimentación y prototipado de nuevas soluciones en base a necesidades que se identifiquen. Es decir, estamos hablando de la capacidad de crear de una manera muy dinámica planteamientos o soluciones que eventualmente efectivamente resuelvan una problemática pública. Estamos hablando de reutilizar componentes y modularizarlos, es decir, pensar no en crear proyectos gigantescos, sino en pequeños proyectos que entre todos se conectan como piezas de Lego o como piezas de bloques de construcción, porque evidentemente en la lógica de poder optimizar el uso de los recursos, es necesario pensar en reutilizar y en crecer modularmente. Estamos hablando de mantener esa autonomía entre entidades, pero con cierta coordinación para saber cuándo y cuál es el rol de cada uno en cada uno de los espacios. Crear soluciones polivalentes, como se dice, es decir, soluciones que atiendan a diversas requerimientos a la vez. Estamos hablando de cosas que resuelvan varios temas en simultáneo y un motivar o estimular a que desde la administración pública las personas que trabajan, los servidores y servidoras que se desempeñan, puedan generar y acoger soluciones innovadoras que surjan. Ahora, la nueva ley de transparencia, que a estas alturas todos y todas creo que conocemos que existe, nos brinda precisamente una oportunidad para poder impulsar esa gobernanza robusta. Primero porque se refiere a un fortalecer la transparencia en instituciones, a la ciudadanía, obviamente para tener acceso a la información y en base a ese acceso conocer cómo el sector público opera y plantear soluciones y eventualmente a partir de ello, obviamente poder plantear y mejorar la confianza en el sistema público. ¿Qué otra oportunidad nos brinda la nueva LOTAIP en cuanto al acceso a la información y datos? Este permite efectivamente poder formular políticas públicas de manera más informada, identificar áreas de mejora en la administración pública que surgen a partir de la participación ciudadana y una oportunidad para la innovación. Esto implica también un cambio de paradigma, es decir, pensar como ciudadanos y el rol que tenemos, más allá de simplemente esperar que planteemos soluciones a lo público y desde el Estado se resuelvan, sino cambiar ese paradigma ya a algo un poco más transversal general, ¿no? Es decir, no solo esperar que el Estado nos resuelva los problemas, sino que además entre ciudadanos podemos crear soluciones en base a esos insumos que el Estado efectivamente pone a disposición de la ciudadanía para poder contribuir al desarrollo de nuestras sociedades y a la mejora de nuestras comunidades. Esto es un cambio importante de paradigma en la relación ciudadanía-sector público, por lo que es meritorio mencionarlo, ¿no? Ahora, ¿qué mecanismos tenemos? Perdón. ¿Qué mecanismos tenemos para efectivamente poder lograr esta meta, ¿no? De poder, digamos, plantear esas gobernanzas robustas en el marco de la nueva ley de transparencia? La nueva ley de la transparencia nos plantea y nos da nuevos mecanismos y nuevas herramientas para poder construir esta gobernanza robusta, ¿no? Obviamente, como sabemos, la nueva ley de transparencia establece modalidades de transparencia, en el caso de la activa, pasiva, focalizada, colaborativa, y establece un enfoque de datos abiertos que es bastante importante y transversal. Ahora, ¿a qué otro concepto nos lleva esto? Nos lleva esto a un concepto de pensar en el Estado como plataforma. Es decir, ¿a qué corresponde aquello? En pensar en un Estado no solo como una entidad pública, sino como una solución que eventualmente despliega herramientas normativas y servicios para que efectivamente tanto servidores como ciudadanía
puedan centrarse en las necesidades de las personas y la prestación de servicios públicos. Ejemplos de cuando hablamos de un Estado como plataforma, podemos pensar en lo que corresponde a una lógica de App Store o de Google Play para servicios que el Estado provee, alertas móviles unificadas para la ciudadanía. Pensemos en una manera en que, indistintamente de la entidad que se trate, recibamos de una forma unificada alertas sobre nuevos servicios o nuevos temas que se nos planteen en el espacio de un Estado. El contar con datos abiertos de distintas fuentes para crear proyectos y un mecanismo único de autenticación entre servicios y entidades. Estos son ejemplos del alcance que puede tener el Estado como plataforma. Ahora, ¿qué habilitadores tenemos? Obviamente, la ley nos plantea ciertos habilitadores para efectivamente poder lograr contar, en el marco de la nueva Holotype, avanzar hacia una lógica de gobernanza robusta, ¿no? Primero, sabemos que la nueva ley establece algunos mecanismos, por ejemplo, las modalidades de transparencia, activa, pasiva, focalizada, colaborativa, para que efectivamente contemos con mayor cantidad de información y no de una manera rígida, sino de una manera dinámica. Otro tema importante es que hay obligaciones específicas para ciertas entidades que eventualmente permiten ampliar el espectro y el ámbito de la información con la que se cuenta. La nueva ley incluye un enfoque de Estado abierto, donde no solo estamos hablando de un derecho de acceso a la información, sino también de poder fortalecer a través de este la transparencia, la participación, la colaboración y la rendición de cuentas, y también en el marco de lo que establece la ley, debido a que esta plantea que la información debe plantearse como datos abiertos, estamos desarrollando en conjunto con la Defensoría del Pueblo una lógica de estándar que permita dar un insumo para que efectivamente la información se pueda publicar de una manera estandarizada en formatos abiertos. ¿Esto qué implica? Cuando hablamos de un estándar, básicamente implica el poder definir reglas en común bajo las cuales las entidades publiquen la información, acompañadas de recomendaciones y buenas prácticas que abarcan todas las modalidades de transparencia. Es decir, pasar de la lógica de matrices, que eventualmente se venían manejando, a una lógica de conjuntos de datos donde efectivamente se hace de manera conjunta, ¿no? Ahora, el enfoque que esto implica es que efectivamente no solo tenemos esta idea de los funcionarios públicos o de las personas que trabajan en el Estado, que son, digamos, como personas que hacen de todo a la vez y eventualmente efectivamente ocurren de esa naturaleza, sino que estamos hablando de poder aplicar y adoptar las nuevas tecnologías para poder efectivamente contar con digamos, insumos que permitan poderlo hacer, ¿no? ¿Qué insumos se están creando? Ya con esto voy cerrando un poco el tema. Primero, existen ya algunos insumos como las guías de la nueva ley de transparencia que efectivamente venimos desarrollando con la Defensoría del Pueblo y una guía metodológica que eventualmente está en desarrollo y que obviamente para quienes tienen que cumplir con la publicación de esta información estará disponible próximamente. Les invitamos a, por ejemplo, a revisar estas guías que inicialmente se presentaron. Ahí está obviamente el enlace donde se explica de manera general lo que la nueva ley de transparencia establece y que eventualmente puede servir como insumo básico inicial respecto a la información que se debe publicar. Esta lógica de una gobernanza robusta también nos permite que desde la ciudadanía, es decir, de sectores no estatales, se puedan crear soluciones, y aquí menciono un par que en nuestro caso hemos creado. Por ejemplo, en este caso es una solución que efectivamente plantea el uso de los datos de contratación pública para monitorear procesos. Se llama compras abiertas, obviamente la pueden también revisar. Otro caso que se refiere a beneficiarios finales, un concepto de transparencia de digamos, el control que existe sobre las personas jurídicas, también que surge a partir de esta lógica de co-crear desde la ciudadanía soluciones para problemáticas públicas. Y finalmente que se llama Dónde se invierte, que efectivamente también busca orientar ese mismo concepto y criterio.
Para cerrar, ¿qué oportunidades nos da la nueva ley de transparencia en esta lógica de la gobernanza robusta y lograr alcanzar un Estado como plataforma? Primero, la publicación de datos que plantea efectivamente permitirá eventualmente que contemos con una base mayor de datos para poder consultar desde el sector público, un enfoque a la colaboración y participación, obviamente al menos en la parte del cumplimiento obligatorio, quizás bajar la presión, no tanto contar solo con una transparencia basada en la normativa, sino también basada en las necesidades, fortalecer esa gobernanza a partir de la aprobación de la ley y comenzar a avanzar a esa gobernanza robusta que mencioné y sentar las bases para poder contar eventualmente con un Estado como plataforma. Eso es lo que les quería compartir. Obviamente quedo atento a preguntas a través del chat para irlas respondiendo y de mi lado un gusto participar en esta sesión. Muchísimas gracias, Eduardo. Qué importante lo que nos has comentado. Y antes de anunciar a nuestro próximo panelista, pues es importante que las personas conozcan que Eduardo Béjar es consultor y activista con más de 20 años de experiencia en proyectos relacionados con la aplicación de las nuevas tecnologías para generar impacto social, el uso y adopción de los datos abiertos y del gobierno abierto, al fomento a la participación ciudadana y el desarrollo de tecnología cívica. También es ingeniero en sistemas computacionales con maestría en ciencias de datos y participa como miembro del Grupo Núcleo de Estado Abierto de Ecuador, colaborando en procesos como la co-creación del primer y segundo plan de acción de gobierno abierto, la política nacional de datos abiertos y el rediseño del portal nacional de datos abiertos. Ha participado además como miembro en el Foro Multiactor de Gobierno Abierto de Santo Domingo de los Áchilas, implementado OGP local, así como en el Steering Committee MAPS con el Servicio Nacional de Contratación Pública del Ecuador, el Consejo Consultivo de Parlamento Abierto con la Asamblea Nacional y la Mesa Multiactor de Justicia Abierta, en esta última coordinando desde Fundapi la Comisión de Datos Abiertos. Participó también en la investigación del Global Data Barometer y del Global Data Barometer para la Iniciativa Latinoamericana para los Datos Abiertos del ILDA. Y también es importante mencionar que Fundapi, a través de Eduardo y de su equipo, también han colaborado en la co-construcción de las guías ciudadanas, de las que nos habló también, y que próximamente pues serán socializadas por nuestras organizaciones de la sociedad civil que colaboran para promover el derecho de acceso a la información pública y que las llevaremos a cabo procesos para que puedan ser implementadas entre los sujetos obligados a la LOTAID y la ciudadanía de sus jurisdicciones. Así que muchísimas gracias, Eduardo, y pues es un aliado estratégico de la Defensoría con quienes venimos trabajando desde hace mucho rato. Muchas gracias por siempre estar y por colaborar para fortalecer esa cultura de transparencia y de acceso a la información pública en el país. Antes de darle paso a mi compañero Guido para que haga el anuncio del siguiente ponente, es importante que también conozcan que al final vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas y pueden ir escribiendo, como ya lo dijo Eduardo, a través del chat para ir consolidando esas preguntas que tienen respecto de los temas que vamos a ir abordando. Muchísimas gracias. Le damos paso en este momento entonces a Guido para que anuncie a nuestro siguiente ponente. Muchas gracias. Muchas gracias, Jenny, igual por la... ¿Ahí estamos? Sí, ahí estamos, perfecto. Bueno, muchas gracias, Jenny, igual por darme el paso. Muchas gracias, Eduardo. Nada más quiero ahí resaltar dos ideas fuerza que me parecieron súper interesantes de la presentación de Eduardo. Esto de la gobernanza robusta justamente surge de estos últimos 100 años de administración pública como digamos, un avanzar después de la pandemia que nos dejó muchas lecciones, ¿no? Justamente sabemos que fueron 2 años y pico o 3 años de bastantes aprendizajes, sobre todo en esta de pensar o repensar la forma de administrar lo público, ¿no? Entonces, la gobernanza robusta justamente nos trae, como me decía Eduardo, lo mejor del modelo burocrático weberiano, ¿no? Esta forma de, digamos, manejar la administración pública de una forma jerarquizada, con seguridad jurídica, con un Estado de Derecho, digamos, que dé confianza a las personas, pero también, digamos, una forma de
gestionar lo público de una manera organizada desde el Estado, ¿no? Pero también nos ayuda a entender que en las últimas décadas del siglo pasado la nueva gestión pública también ayudó a mejorar la administración pública desde la eficiencia, ¿no? O sea, manejar eficientemente los recursos, pero a su vez, como sabemos, en los últimos dos décadas, en este siglo XXI, tenemos lo que es la gobernanza, donde también tenemos como fruto esto del gobierno, Estado abierto, que es algo que tanto predicamos también, ¿no? Desde nuestras trincheras. Y justamente la gobernanza robusta tiene lo mejor de estas tres formas de administración pública, pero con este nuevo escenario VICA, que le llaman algunos estudiosos del tema, ¿no? Un escenario siempre volátil, incierto, confuso y ambiguo, ¿no? Entonces, movernos en este tipo de escenarios, como justamente es lo que nos enseñó la pandemia, es algo muy importante y sobre todo que solamente el Estado no tenga el monopolio de solucionar los problemas públicos, sino que además involucre a sociedad civil, a la academia, al sector privado, ¿no? Ese tema es muy importante. Y lo otro del Estado como plataforma, justo hace un par de semanas estuvimos con Eduardo en el Congreso de OGP en Estonia, y es muy interesante mencionar rápidamente que Estonia es el país más digital del mundo. El 98% de sus trámites se los hace en línea. Únicamente casarse y divorciarse tiene que ser en forma presencial, pero todo lo demás, sacar el pasaporte, la cédula, cualquier trámite, pagar impuestos, etcétera, se lo hace en línea. Entonces, qué interesante sería que a partir de estas enseñanzas que nos va dando justamente el caminar en la administración pública, ahora tenemos una nueva ley, después de 19 años de la primera, donde justamente datos abiertos, participación, colaboración, innovación, la digitalización del Estado es fundamental, ¿no? Entonces, eso nada más quería relevar de lo que acababa de mencionar Eduardo. De esta forma le doy paso al siguiente ponente, por favor, es Rodrigo Cáceres. Él es el presidente de la Comisión Metropolitana de Lucha contra la Corrupción del GAD Municipal del Distrito Metropolitano de Quito, Quito Nesto. Rodrigo es doctor en Ciencias Contables por la Universidad Central del Ecuador y magíster en Finanzas Empresariales por la Universidad de las Fuerzas Armadas del Ecuador ESPE. Tiene un diplomado superior en Gestión de Proyectos por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y un diplomado internacional en Normas Internacionales de Información Financiera NIF por la Universidad de Aconcagua, Argentina. Se ha capacitado profesionalmente en temas de lucha contra la corrupción, contratación pública, auditoría interna y gestión de riesgos, auditoría gubernamental, ética pública, transparencia e integridad pública, control interno y prevención de irregularidades, prevención de corrupción, lavado de activos, entre otros. Cuenta con más de 28 años de experiencia en auditoría gubernamental y gestión anticorrupción. Se ha desempeñado también como director de auditoría interna, nombrado por la Contraloría General del Estado en varias entidades y empresas del sector público, y como auditor externo calificado por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Fue subdirector general del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. También ejerció cargos importantes en la Asamblea Nacional, además se desempeñó como asesor de la presidencia de la Corte Constitucional en el periodo 2022-2023. Le damos la bienvenida a Rodrigo Cáceres. Adelante, por favor. Bien, gracias. Buenos días con todas y todos. Realmente encantado y es un gusto para mí el poder participar en este webinar donde se trata un asunto fundamental. La transparencia en el gestionar público, que es uno de los pilares de la honestidad y la integridad pública. Así que en eso estamos muy complacidos de haber sido invitados por la Defensoría del Pueblo, por el señor defensor, por la coordinadora, la directora. Así que encantado de estar aquí y voy a compartir una presentación, por favor. Bien. Para iniciar, quisiera indicarles qué es Quito Nesto, qué es lo que nosotros hacemos respecto a la transparencia y al combate a la corrupción. La Comisión Metropolitana de Lucha contra la Corrupción, denominada pues como Quito Nesto, fue creada en el año 2002 mediante una resolución de la alcaldía de ese momento, y luego en el año 2004 ya a través de una ordenanza del Consejo Metropolitano fue ascendida como una unidad especializada de la más alta jerarquía y nos dotaron de autonomía para la gestión de nuestras actividades. En el 2019 hubo una reforma en la ordenanza de creación en donde nos incorporaron ya en el Código Municipal, estableciéndonos dos objetivos fundamentales. El uno, prevenir, investigar, identificar e individualizar las acciones u omisiones que pudieran implicar actos de corrupción. Y dos, difundir valores, principios de transparencia en el manejo de los asuntos públicos en todas las entidades del Distrito Metropolitano de Quito. Entonces, como pueden ver, Quito Nesto
fue creada justamente para fomentar, para prevenir inicialmente y luego para investigar los actos que pudieran generar corrupción en el Distrito Metropolitano de Quito. Y eso nos liga muchísimo al tema de la transparencia, porque nos dieron una competencia específica. El alcalde de Quito nos dispuso que nosotros seamos quienes velemos, verifiquemos, hagamos el seguimiento del cumplimiento de la Ley Orgánica de Transparencia de la Información Pública de todos los entes que componen el municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Eso nos ha llevado a trabajar muy de la mano con la Defensoría en cuanto a ser un brazo ejecutor del seguimiento y el monitoreo de que todos los entes metropolitanos cumplan con las obligaciones previstas en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información. Así tenemos, de acuerdo a la ley del 2004, verificar el cumplimiento del artículo 7 respecto a la información que debía subirse a las plataformas web de cada entidad pública y al cumplimiento del artículo 12 respecto a los informes anuales de cumplimiento de la ley. También hemos hecho actividades de difusión y asesoría a los responsables de los 21 entes municipales del Quito que están obligados a presentar la información de acuerdo a la LOTAIF. Y también hemos hecho recordatorios permanentes de observancia de la norma. Esto con el objeto de garantizar que en el Distrito Metropolitano de Quito todos los entes obligados a hacerlo cumplan con las obligaciones de difundir la información de manera adecuada y oportuna. Así tenemos que anualmente Quito Honesto efectúa 3 procesos de monitoreo en las 21 entes obligados del municipio de Quito. Tenemos 2 empresas metropolitanas, una agencia que es Conquito, la Administración Central del municipio, 2 fundaciones, un instituto y 4 entes autónomos, el Cuerpo de Bomberos, el Fondo Ambiental, el Consejo de Participación y Derechos y Quito Honesto en sí. Entonces, de los 21 entes obligados, Quito Honesto se encarga de verificar que todos hayamos cumplido con las obligaciones que estaban previstas en la Ley Orgánica de Transparencia en la anterior, de acuerdo al artículo 7, y tenemos los siguientes resultados en el año 2023 de los primeros 2 procesos de verificación. El primero, del 6 de marzo al 22 de abril, tenemos que el 62.5% de la información estaba completa, 9.25 incompleta, 5.75 desactualizada, 16.25 tenían notas aclaratorias y el 6.25 no tenían información. En el segundo monitoreo, del 9 de junio al 21 de julio, estos indicadores se ampliaron, como vemos en la pantalla, es decir, hubo más información que estuvo completa y del 64.5%. La incompleta el 6.5%, la desactualizada 8.5%, la publicada con unas notas aclarativas el 14.5% sin información el 6%. Nuestro compromiso ante el municipio y ante los 21 entes obligados es seguir apoyando para que estos índices cada vez se sigan mejorando. De hecho, tenemos previsto en el tercer monitoreo que hagamos en este año, estos indicadores ojalá sean mejores que los que estamos presentando hasta ahora. Sobre el ejercicio 22 y el cumplimiento del artículo 12, que era de la ley del 2014, tenemos que los 21 entes, absolutamente todos, habían presentado su informe de cumplimiento de la LOTAIF, y así tenemos que 2 lo hicieron en el mes de enero, 4 entes lo hicieron en el mes de febrero, y los 15 restantes lo hicieron en el mes de marzo cuando se cumplía el plazo. Es decir, todas las 21 entes obligados en el municipio de Quito presentaron dentro de los plazos previstos su informe del ejercicio 2022 sobre el cumplimiento de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. ¿Cuál ha sido nuestra experiencia respecto a la LOTAIF? Nos estamos refiriendo a la ley anterior a la actual, ¿no? Tenemos que en el 2009 se había aprobado un reglamento para la certificación y transparencia de la información en los sitios web del municipio del Distrito Metropolitano de Quito. En el 2011 se trabajó en 4 talleres con entidades del GAD municipal obligadas a cumplir el LOTAIF para homologar
a través de matrices la presentación de la información que se publicaba en los enlaces de transparencia. Esto en apoyo a lo que la Defensoría emitía las matrices, tuvimos que ir trabajando con uno en uno, con cada uno de los 21 entes, para ir ajustando, acoplando y dándoles la alimentación necesaria para que todos los entes podamos presentar dentro de los parámetros que la Defensoría había emitido. Del 2012 al 2019 se realizaron varias actualizaciones de la metodología para verificación y seguimiento. Toda esta información y estos talleres son puestos de conocimiento permanentemente de todos los 21 entes del Distrito Metropolitano. Trabajamos permanentemente con ellos, con sus comités de transparencia, con los delegados, para monitorear conjuntamente cómo la información se sigue subiendo, se va actualizando y se va mejorando en la presentación. Del 2011 al 2023, cada año se han realizado verificaciones y seguimiento del cumplimiento de los entes municipales obligados. Aquí algo importante que debemos señalar es que todos los informes que hacemos de monitoreo se retroalimentan a cada uno de las entidades, de los 21 entes, y a cada uno de los comités de transparencia, y a los delegados que tiene designado cada entidad metropolitana, para de esta manera lograr que las recomendaciones o las observaciones que se hayan detectado sean implementadas y se mejoren para el siguiente mes, en el siguiente reporte que se seguían presentando. El cumplimiento de la LOTAIF en el periodo 2019-2022, en general, en promedio de todas las entidades, tenemos que en el 2019 se había cumplido en promedio el 69%, considerando la completa y aquella que se había publicado con una nota aclaratoria. En el 2020, una pequeña rebaja al 7%, posiblemente efecto de la pandemia y lo que esto ocasionó. Pero en el 2021 hemos subido el cumplimiento al 71.27% y el 2022 cerramos con el 81.83% en promedio del cumplimiento. Esperamos, evidentemente, que el 2023 este porcentaje sea mucho mayor y ojalá en un momento lleguemos a un 100% de cumplimiento de todas las 21 entidades obligadas dentro del municipio del Distrito Metropolitano de Quito, en donde a nosotros nos han dado la responsabilidad de hacer el seguimiento y poder lograr esa meta, ojalá en el corto plazo. Evidentemente, nuevos retos se nos presentan, lo hablaremos más adelante con la reforma, o la nueva ley que salió ahora en el año 2023. ¿Cuáles han sido los resultados positivos que hemos determinado? Designación de responsables dentro de las entidades municipales obligadas para publicación de la información. Es decir, a más del Comité de Transparencia que todos estamos obligados a tener, se ha conseguido tener una contraparte directa con cada una de las entidades, con quien hablamos del día a día, todas las semanas, todos los meses, estamos con ellos atendiendo consultas, dándoles capacitación, reuniéndonos permanentemente para lograr tener esa relación directa entre Quito Honesto como ente encargado de la coordinación que se cumpla las obligaciones de publicación de la información directamente con las personas acá. Eso ha sido, creo que, muy importante porque ellos son los que a su vez han llevado a los comités de transparencia dentro de cada entidad para que se tomen las decisiones y podamos ir solventando sobre la marcha las observaciones que tengamos. Ha habido, como se expuso en la lámina anterior, mejora en los niveles de cumplimiento de la LOTAIF en cuanto a la difusión y publicación de la información. Los servidores y servidoras tienen más información respecto a lo que establece la LOTAIF. Se ha estado dando capacitación permanentemente a los servidores, no solamente a los comités, sino a los servidores de las instituciones, para que se concienticen respecto a lo que implica la transparencia de la información pública. Se ha hecho unas presentaciones de la información más organizada, más apegada a los requerimientos de la Defensoría, para que la ciudadanía tenga un mejor acceso a través de las páginas web de todos los entes municipales. Que hemos considerado como observable y que solo tiene que tratar al interior del municipio. La rotación del personal, lamentablemente, ya cuando vamos caminando ha habido cambios en algunas entidades de personal y ha tocado volver nuevamente a capacitarlos, a conversar, a darles inducción
para que ellos vuelvan a trabajar de la misma manera como se lo estaba dando antes. Tenemos necesidad de inducción y capacitación a nuevo personal. Acabamos de tener un cambio de autoridades en el municipio de Quito, en todos los municipios, en el mes de mayo pasado. Eso nos ha obligado a pedir nuevos personeros, nuevos delegados, estructurar nuevos comités de transparencia en cada ente y volverles a capacitar y dar la inducción necesaria a ese nuevo personal para que las cosas sigan marchando. A veces hemos encontrado que hay falta de claridad en los servidores en diferenciar entre cuáles son las obligaciones de la Ley Orgánica de Transparencia, Acceso a la Información y el proceso de rendición de cuentas según la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. Entonces, sin embargo, hemos en eso tenido que trabajar también con ellos, explicarles cuáles son las diferencias, procesos diferentes, tal vez la base es la misma, pero que tiene sus propias particularidades, pero eso lo hemos podido solventar con reuniones con personal metropolitano. Y confusión también entre la información, cuál es la información pública y aquella que es considerada confidencial. A veces los personeros y los servidores metropolitanos no tenían claridad respecto a cuál información debe ser considerada confidencial y se señalaban algunas inquietudes respecto a ellos, pero hemos estado prestos para atender sus inquietudes y cuando no, acudir también ante la Defensoría, con quienes trabajamos, como les dije al inicio, muy de la mano, muy coordinadamente, permanentemente estamos trabajando con la Defensoría para que igual nos den la retroalimentación, tanto a los entes obligados como a nosotros como encargados de la verificación y la supervisión del cumplimiento. Así que ahí también vamos supliendo estas deficiencias que hemos encontrado. La transparencia y su relación con otros ejes de acción nuestros propios, para información de todos, como se les había comentado, no solamente el cumplimiento de la LOTAIP, en nuestros ejes de acción tenemos otras actividades que hacemos y que se enfocan específicamente en la transparencia. ¿Cuáles son? Tenemos el área de prevención, la difusión de normas de conducta ética del municipio. El municipio tiene sus normas de conducta ética y nosotros nos encargamos de difundir los principios, valores, la honestidad, la integridad, son valores esenciales que como Quito en esto estamos en la obligación de difundir en todos los servidores metropolitanos, las normas de conducta ética. Hacemos talleres a servidores y a estudiantes de los colegios municipales sobre valores, honestidad y transparencia. Permanentemente, todos los meses, estamos tratando de cubrir a 18,000 servidores metropolitanos aproximadamente respecto a la difusión de las normas y talleres sobre valores de honestidad y transparencia. Eso es parte de nuestra función y la estamos haciendo todos los días. Adicionalmente, hacemos un análisis de los procesos administrativos que realiza el municipio de Quito para ver que tengan procesos claros, definidos, que sean transparentes, verificar donde hay posibles vulnerabilidades que puedan apoyar a la transparencia y la gestión del municipio. En eso también estamos empeñados y lo hacemos permanentemente. Adicionalmente, administramos el sistema de seguimiento y recomendaciones de la Contraloría General del Estado, es decir, todas las recomendaciones que emite el organismo superior de control respecto a los entes municipales, al municipio de Quito, hacemos la administración del sistema, dándoles capacitación, inducción, verificando que cada ente cumpla las recomendaciones de la Contraloría, suba los planes de acción, suba los medios de verificación a nuestro sistema de seguimiento y recomendaciones que tiene el municipio, para de esta manera, fortaleciendo el sistema de control interno del municipio, vamos a mejorar la institucionalidad y por ende a fomentar la transparencia en la gestión del municipio de Quito. En cuanto a control, hacemos acompañamiento a los procesos de contratación pública. Antes de que un proceso de contratación pública que supere los $940,000 en el municipio de Quito sea publicado, pasa por un control previo de Quito Honesto, donde verificamos que se cumplan los aspectos principales de la normativa para evitar que puedan haber actos que se aparten de la normativa o que puedan generar actos de corrupción. Esto también aporta a la transparencia. Verificamos el cumplimiento de los informes de rendición de cuentas anuales, que todos los entes lo hayan presentado dentro de los plazos y de los formatos que determina la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. Estamos monitoreando permanentemente y apoyándoles a todos ellos para que hagan sus informes de rendición de cuentas conforme la Ley de Participación Ciudadana lo obliga. Adicionalmente, tenemos un registro de veedurías y observatorios ciudadanos
todos aquellos veedores u observatorios que han sido calificados de acuerdo a la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social, tienen que ser registrados en Quito Honesta para nosotros monitorear su accionar, que estén trabajando con la libertad del caso como participación ciudadana. Eso también aporta a la transparencia desde nuestro enfoque como Quito Honesto. En cuanto a investigación, también atendemos denuncias referidas a corrupción. Quito Honesto recibe todas las denuncias que se puedan generar sobre casos de corrupción en el municipio de Quito y las tramitamos y las investigamos y combatimos con eso a la corrupción. Eso es parte de nuestra gestión más importante que le estamos haciendo permanentemente. Adicionalmente, recibimos otros tipos de quejas. Mil disculpas. Que a veces no necesariamente son corrupción, son temas de orden administrativo, quejas, reclamos sobre el servicio público metropolitano. En ese caso, como no se enfocan en el tema de la corrupción, que es nuestra obligación, lo direccionamos hacia los entes responsables. Enviamos al municipio de Quito, a los diferentes entes, los reclamos, las inquietudes ciudadanas, para que ellos puedan suplir esas inquietudes, esos reclamos y esas quejas y puedan atender al ciudadano de manera expedita y lo antes posible. De eso nos retroalimentan a nosotros para verificar que se haya atendido el requerimiento ciudadano. Eso también es parte del aporte que hacemos a la transparencia en la gestión metropolitana. Los nuevos retos que hemos identificado frente a la nueva LOTAIR, evidentemente estamos a la espera, como se mencionó, y entiendo que la Defensoría igual, como nos ha informado, nos ha notificado de que se emite el reglamento a la nueva ley, en donde podamos ya con un poco más de certezas poder trabajar en lo que significa esta nueva metodología. Aquí se ha hablado muy adecuadamente de lo que es una gobernanza robusta, lo que es datos abiertos, lo que significan datos abiertos, un cambio sustancial frente a lo que veníamos publicando, y estamos nosotros también preparándonos para eso, para ser parte de este apoyo a la Defensoría desde el municipio de Quito y con eso poder ayudar a los entes obligados a publicar la información inmediatamente que se emitan las directrices, la metodología necesaria, nosotros poder trabajar sobre eso y seguir apoyando a todos los entes que tienen la obligación de hacerlo. Hasta ahí sería mi aporte en este momento y me quedo presto para las preguntas que se harán al respecto y lo que yo pueda ayudarles de parte de Quito Honesto. Un agradecimiento nuevamente a la Defensoría, a los organismos de Fundapi que están apoyando en esta gran gestión. Nosotros estamos encantados de poder participar y ayudarlos en lo que esté a nuestro alcance. Muy gentiles a todos. Muchísimas gracias al doctor Rodrigo Cáceres, presidente de la Comisión Metropolitana de Lucha contra la Corrupción, conocida dentro del municipio y dentro de la esfera nacional como Quito Honesto. Qué importante lo que nos ha hablado, porque Quito Honesto constituye como una especie de una veeduría ciudadana dentro del municipio, que ayuda a promover lo que se tiene que hacer, los derechos, como ya nos ha mencionado el doctor, también investiga casos de corrupción. Muy importante, porque ayuda, contribuye a la gestión de la máxima autoridad del municipio de Quito para que los temas, los principios y valores éticos se pongan de manifiesto todo el tiempo. Agradecida con su presentación y efectivamente, pues Quito Honesto es un aliado también estratégico de la Defensoría del Pueblo, en este caso de la Coordinación General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con sus dos direcciones, la Dirección Nacional de Promoción y Garantía del Acceso a la Información Pública y la Dirección Nacional de Promoción y Monitoreo de la Transparencia Activa. Así que muchísimas gracias y luego tendremos un espacio para conocer las respuestas a las inquietudes que nos están planteando a través del chat. En este momento quisiéramos darle la bienvenida a Marcelo Espinel, subdirector de Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Él es abogado por la Universidad Central del Ecuador y máster en Gobierno y Gestión Pública en la Universidad Pompeu Fabra de la ciudad de Barcelona. Durante 20 años ha estado vinculado a la sociedad civil en Ecuador, específicamente en la promoción y defensa de derechos humanos, así como el combate a la corrupción y la defensa de la democracia. La Fundación Ciudadanía y Desarrollo es muy importante también para la Defensoría del Pueblo porque es otra de las organizaciones de la sociedad civil que promueve
y aplica los mecanismos de exigibilidad sobre el derecho de acceso a la información pública, trabaja los temas de transparencia, los temas de corrupción, y con ellos y con ellas llevamos a cabo, junto con Fundapi y la otra organización que luego vendrá también, que es la Fundación Datalat, llevamos a cabo la co-construcción de la guía metodológica integral que servirá para establecer los parámetros técnicos de los mecanismos exigibles del derecho de acceso a la información pública a través de la LOTAIP. El doctor, el compañero y amigo Marcelo Espinel va a intervenir en este webinar con el tema LOTAIP y la sociedad civil, los retos y desafíos que nos imponen. Así que le damos la más cálida bienvenida a Marcelo y adelante, por favor. Jenny, muy buenos días, un cordial y atento saludo a todos los presentes. Agradezco mucho la invitación y la consideración para participar en este webinar, así como también les felicito a los organizadores. En honor al tiempo, voy a compartir la pantalla para poder de esa manera intercambiar con ustedes nuestras reflexiones sobre cuáles son los retos y los desafíos que tenemos desde la sociedad civil en relación a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En primer lugar, creo que es importante decir que tras casi 20 años tenemos una nueva Ley de Acceso a la Información Pública. Y es importante también posicionar el hecho de que, así como en el 2004, Ecuador fue un referente a nivel regional sobre nuevos estándares de aplicabilidad de leyes de transparencia, en este momento estamos atravesando la misma situación. Ecuador ya ha implementado dentro de su normativa interna la ley modelo 2.0 de la OEA, que determina unos nuevos parámetros para poder acceder a la información pública. Tenemos una ley mucho más específica, mucho más amplia al respecto de obligaciones, plazos y atribuciones, y también que enfrenta de mejor manera los retos de la aplicabilidad de la ley al respecto de brechas digitales, así como también la accesibilidad a la información a través de formatos abiertos. Como a mí me gusta mencionar, tenemos al fin una ley que al fin tiene dientes, tiene un mayor nivel de exigibilidad, existe un mayor nivel de coerción de cara a que las instituciones obligadas, los sujetos obligados, respeten lo contemplado en la ley de transparencia. Ahora, ¿cuáles son los desafíos? En primer lugar, es que desafortunadamente al día de hoy no tenemos un reglamento que garantice la plena vigencia de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. A pesar de que en febrero, cuando se aprobó esta ley de transparencia, se determinó dentro de las disposiciones transitorias que hasta mayo el Ejecutivo tenía que emitir un reglamento, esto no ha sucedido. Junto con la Defensoría del Pueblo, junto con Fundapi, junto con Datalat, así como también con otras organizaciones sociales, periodistas, representantes de la academia y de otras instituciones públicas, impulsamos un proceso de co-creación de reglamento a la nueva LOTAIP, con la finalidad de que el Ejecutivo considere este proyecto de reglamento de cara a garantizar la plena aplicabilidad de la ley, de cara a garantizar que el régimen sancionatorio entre en plena vigencia, así como también los procesos de gestión oficiosa a cargo de la Defensoría del Pueblo, pero sobre todo que se fortalezca la institucionalidad en cada una de los sujetos obligados de cara al cumplimiento de la LOTAIP. Ahora bien, más allá de la inexistencia de este reglamento, desafortunadamente, enfrentamos aún varios obstáculos de la sociedad civil para garantizar este pleno derecho al acceso a la información. Algo que hemos visto, sobre todo en gobiernos locales, es la falta de voluntad política. Y habrá que ver también con estas nuevas obligaciones que tiene la ley de transparencia, si es que ahora por ejemplo, instituciones como el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, así como también la Asamblea Nacional, van a tener la voluntad política suficiente de cumplir con la ley, y ojo con esto, para poder garantizar el acceso a la información de nueva información, como por ejemplo, información referente a las concesiones de explotación y extracción de recursos, que ahora será una obligación del Ministerio de Energía y Recursos No Renovables, información sobre agendas abiertas y constatación de quórum, así como también declaraciones de intereses que está a cargo de la Asamblea Nacional. Por otro lado, lo que se identifica es esta escasa cultura de transparencia en el sector público. Desafortunadamente es un concepto que sigue sin ser comprendido por todos los miembros de una institución pública, y eso también responde a lo que ven al final de la diapositiva, los constantes cambios en la administración gubernamental.
Logramos institucionalizar procesos, existen directores o directoras de transparencia en instituciones públicas que cuando existe un cambio de gobierno son reemplazados y eso nos hace retroceder desafortunadamente. Entonces nos estamos dando cuenta que la cultura de transparencia sigue siendo un reto en las instituciones públicas. Obstáculos burocráticos que vamos a ver más adelante, pero también algo que preocupa, la presión y las represalias. Existen también instituciones públicas en las cuales los funcionarios tienen miedo de transparentar toda la información por posibles represalias. Entonces, es una tarea que aún tenemos pendiente y que tenemos que seguir enfrentando. Calidad de la información, aún existen retos al respecto de la calidad de la información que podemos encontrar, ya sea por transparencia activa o pasiva, entrega de datos incompletos, información en un lenguaje demasiado complejo, sitios web poco interactivos, sigue siendo un shampoo el poder encontrar la información en determinados sitios web, sobre todo aquella información que tal vez no responde únicamente a transparencia activa, o incluso matrices de datos muy extensas. En ciertas ocasiones accedemos a matrices de datos, por ejemplo, del Ministerio de Economía y Finanzas, que fácilmente tienen más de 1000 páginas. Procesar todos esos datos sin un motor de búsqueda adecuada, sin duda constituye un reto que afecta el trabajo de organizaciones sociales, pero también del periodismo de investigación. Otro de los retos es tratar de incidir en las mismas organizaciones de la sociedad civil, que se comprenda la transversalización que existe del derecho de acceso a la información pública y la exigibilidad de otros derechos. Desafortunadamente creemos que la ley de acceso a la información pública únicamente genera utilidad a el periodismo de investigación o aquellas organizaciones que trabajan en el fomento de la transparencia y la lucha contra la corrupción, cuando tal vez estamos dejando de lado que los datos, por ejemplo, de movilidad humana, sobre temas de diversidades sexogenéricas, grupos de atención prioritaria, también son susceptibles de acceso a la información pública y pueden constituirse en una gran herramienta para las acciones de incidencia e investigación de los colegas de otras organizaciones sociales. Entonces, tenemos que pensar que esta cultura de transparencia no solo tiene que permear en el sector público, sino también en los colegas de otras organizaciones. Por otro lado, otro de los retos que tenemos es esta famosa disposición transitoria 9ª de la Ley de Acceso a la Información Pública ahora vigente, que otorgó un plazo máximo de 90 días para que las instituciones públicas, los sujetos obligados, desarrollen un formulario web de datos personales previo a acceder al portal web de información y en aras de prevenir el mal uso de la información. Esto sin duda es algo inconstitucional, pues está determinando una mayor cantidad de requisitos que no están contemplados en la ley, que contrarían estándares internacionales y por ende esto tiene que ser decidido, tiene que ser analizado por la Corte Constitucional para que se evalúe si es que debe mantenerse o no debe mantenerse en vigencia. Adicionalmente, hay que recordar que ahora tenemos una ley orgánica de protección de datos personales y el hecho de que las instituciones públicas recaben nuestros datos sin que exista una plena aplicación de la ley de protección de datos personales podría también constituirse en un riesgo de vulnerar la privacidad de los individuos. Frente a esto, desde Fundación Ciudadanía y Desarrollo, con el apoyo del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica, hemos presentado ya una acción de inconstitucionalidad que esperamos que en los próximos días o semanas la Corte Constitucional aboque conocimiento y podamos participar en una audiencia que determine la constitucionalidad o no de esta disposición, porque es algo que ya es preocupante y que se está aplicando. Como ustedes pueden ver, la Superintendencia de Compañías, previo a acceder a información, nos está pidiendo datos personales. ¿Cuál es nuestra provincia? ¿Cuál es nuestra dirección? ¿Cuáles son nuestros datos de contacto? Y esto sin duda que es una vulneración a nuestros derechos, así como también limita el acceso a la información pública. Lo mismo sucede en la página de la Procuraduría, así como también en la página de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Entonces, creo que es importante que desde los participantes de este webinar, pues, podamos conocer sobre este tema, debatir sobre este tema y que se pueda respetar adecuadamente tanto lo que dice la Ley de Acceso a la Información Pública como la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Ahora vamos a las oportunidades. Creo que es importante que esta nueva Ley de Acceso a la Información Pública ya tiene una conceptualización clara, específica sobre datos abiertos. Antes dependíamos de las resoluciones, de las directrices de la Defensoría del Pueblo que hacían mención a el tema de datos abiertos. Ahora es importante
identificar que la ley obliga a la publicación de datos abiertos de tal manera que podamos garantizar el uso, así como también la reutilización y redistribución de la información pública. Por otro lado, es importante tener en cuenta que además de los principios que determina la nueva ley de transparencia, tenemos enfoques de derechos humanos, enfoques de género, enfoques intergeneracionales, enfoques inclusivos. Y esto lo que hace es tratar de tener una intervención holística sobre las distintas brechas que pueden existir para acceder a información pública. Y creo que este enfoque pues nos ayuda nuevamente a poder fortalecer esa transversalización del derecho de acceso a la información pública, de tal forma que otras organizaciones de la sociedad civil puedan también incidir y aprovechar este derecho. Por otro lado, otra de las oportunidades es que pasamos del enfoque clásico de la transparencia activa y la transparencia pasiva hacia dos enfoques adicionales que constituye la transparencia colaborativa y la transparencia focalizada. Esta transparencia focalizada que nos va a poder ayudar a acceder a más información que la que ya veíamos en los portales de transparencia y que determinaba el artículo 7, que nos permita conocer información específica sobre determinadas instituciones, como por ejemplo las tasas del Banco Central, información específica del presupuesto general del Estado a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas, y que de esta forma el ejercicio del derecho al control social, como la participación ciudadana, pueda ser más efectivo, y sin dejar de lado la transparencia colaborativa bajo esta nueva lógica gubernamental de el gobierno abierto, ¿no? Los avances de la nueva LOTAIP, y esto creo que ha sido abordado por otros colegas, serán instrumentalizados en el Portal Nacional de Transparencia. Creo que es importante tener en cuenta la conexión que debemos dejar por sentado acá con el plan de gobierno abierto que tiene Ecuador, su segundo plan de acción de gobierno abierto de Ecuador, que determina en su compromiso 6 la co-creación, la co-implementación de este portal nacional de transparencia, que se va a constituir una nueva herramienta para que los ciudadanos puedan acceder de forma oportuna y efectiva a la información referente a lo público. Espero haber sido respetuoso del tiempo, espero haber sido claro, y pues cualquier inquietud que ustedes tuvieran, yo me quedo atento a los comentarios. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación, ha sido un gusto poder colaborar. Muchísimas gracias, Marcelo, tan claro como siempre y tan preciso con esta información que nos has compartido. Muy importante decir también que con FCD, con Fundap y Datalat estamos co-construyendo el modelo que será para monitoreo de la transparencia activa en datos abiertos. También es un aporte importantísimo por la experiencia que tienen y eso lo valoramos enormemente. De otro lado, pues también los temas que ha abordado y los inconvenientes que ha mencionado que se están generando a partir de la emisión de la nueva LOTAIP también nos deja preocupados y preocupadas como órgano garante del derecho de acceso a la información pública por la forma de la interpretación de la ley. Sin embargo, pues como ya lo dijo Marcelo, nos mantenemos todavía pendientes de que la función ejecutiva emita el reglamento, que es lo que nos permitirá poner en implementación tanto el Portal Nacional de Transparencia de la Defensoría del Pueblo, que cuenta además con la asistencia técnica de GIZ para fortalecer las capacidades de esta herramienta tecnológica que va a ser el repositorio único y nacional para todos los sujetos obligados a la LOTAIP. Y también importante indicar pues que efectivamente conjuntamente con la implementación del portal, también vendrá ya la plena vigencia de la resolución que emite los parámetros técnicos para el cumplimiento de los 4 tipos de transparencia. Y la guía metodológica que acabamos de co-crear el día de ayer, de hacer la última validación, también será puesta en implementación. Previo a esta implementación de la guía metodológica es importante mencionar que en conjunto con las 3 organizaciones de la sociedad civil, FCD, Datalat y Fundapi, vamos a llevar a cabo en el mes de octubre talleres en ciertas ciudades que también van acompañados de una campaña comunicacional en donde vamos a contar con las grabaciones para luego poderlas compartir y desde allí se levantarán también tutoriales
que van a contribuir a todo lo que a este proceso de validación y de socialización, y que se convierte también en una especie de capacitación de esta guía metodológica, que es la que va a determinar cómo publicar la información de datos abiertos, qué es la transparencia focalizada, la transparencia colaborativa, que por ahí nos están preguntando. Va aterrizado absolutamente todo, incluido todos los parámetros para formatos en datos abiertos de la transparencia activa, pasiva, focalizada, colaborativa, y también el registro del informe anual. Es decir, este plan nacional, este portal nacional de transparencia es la herramienta única que integra todas las aplicaciones que ha venido implementando la Defensoría para garantizar el cumplimiento de las disposiciones de la LOTAIP, y de esa manera garantizar a la población el acceso a toda la información que se genera, se produce, se custodia con recursos públicos desde las diferentes instituciones del Estado y también de las privadas que tienen obligaciones. En este momento, pues, muchísimas gracias nuevamente, Marcelo. Damos la palabra a Guido para presentar a nuestra siguiente y última ponente de esta jornada. Adelante. Muchas gracias, Jenny. Creo que estamos con el audio. Sí, muchas gracias. Igual, gracias, Marcelo, por tu intervención. Muy importante justamente eso que has comentado, ¿no? Ese cambio cuantitativo y cualitativo, ese salto cuantitativo y cualitativo que tenemos de la anterior LOTAIP a la actual, y cómo justamente se pone en relieve, digamos, la importancia de tanto la transparencia pasiva y activa como esa primera generación de transparencias, y cómo se le da fuerza desde el enfoque ciudadanocéntrico, o sea, que las personas sean el centro de todo esto que estamos haciendo en función de la transparencia y la información pública, con las transparencias focalizada y colaborativa, ¿no? Y esto que se conoce como la transparencia con propósito, o sea, que no se trata únicamente de transparentar o de acceder a información pública porque sí, sino porque realmente el propósito último de todo esto es justamente llegar a co-crear, a generar valor público y bienestar colectivo. Entonces, eso como un poco dando la idea general de lo que nos has comentado, y muchísimas gracias nuevamente por esto. Ahora vamos a dar paso a Margarita Yepes. Ella es la directora ejecutiva de la Fundación DataLab y nos va a compartir la ponencia sobre LOTAIP, gobernanza, transparencia y apertura de datos. Margarita Yepes es ingeniera comercial ecuatoriana y magíster en negocios internacionales con 12 años de experiencia en la gestión de alianzas nacionales e internacionales. Se especializa en la generación de proyectos para crear alianzas estratégicas a nivel multisectorial con academia, sociedad civil, entidades públicas y privadas. O empodera a comunidades que trabajan en datos abiertos, ética de datos, cultura digital y uso de tecnología cívica. Actualmente es la directora ejecutiva, como lo mencionaba, de la Fundación DataLab, igual como mencionaba Jenny, uno de nuestros aliados importantes en todo ese trabajo, como las otras organizaciones de sociedad civil, las universidades y todos aquellos actores que estamos involucrados en esta revolución, por decirlo así. Así que gracias, Margarita, nuevamente por estar acá, y bienvenida y adelante. ¿Cómo están? Buenos días. Ahí estoy compartiendo mi pantalla. Entonces, ¿me confirman si se ve? Sí, ya se ve. Ya, genial, gracias, Guido. Bueno, muchísimas gracias a la Defensoría por invitarnos, a Fundapi, y también por unirnos a este día en el que queremos, pues, compartir con ustedes un poquito más allá de los retos que también desde la ciudadanía, pues, afrontamos en términos de transparencia, gobernanza, y cómo los datos abiertos juegan un rol importante. No significa que son en sí toda la transparencia, pero sí son una herramienta para que podamos generar procesos de transparencia. Entonces, voy a continuar. Queremos abordar estas tres temáticas, ¿no? ¿Por qué es tan importante la transparencia? Y sobre todo, ¿por qué para todas estas entidades y personas que nos acompañan el día de hoy en los ejercicios que hacen día a día, ¿no? ¿Cómo conectamos también la transparencia hacia la ciudadanía y cómo la ciudadanía puede ejercer sabiduría a través de estos procesos, ¿no? Por otra parte, los datos abiertos, porque son importantes, hablaré de manera muy breve, y la gobernanza de datos, que es otro punto bastante importante dentro de esta etapa. Entonces, bueno, ¿por qué es tan importante la transparencia? ¿No? En este caso, lo que buscamos, o sea, desde el año 2004, la ciudadanía pues tiene derecho a acceder en Ecuador a la información pública, y esto ha representado no solamente
una evolución en varios temas, ¿no? Sino también retos detrás de esto. Y para nosotros, sobre todo desde las organizaciones sociales, o sea, cómo hacemos equipo y cómo podemos darnos la mano entre todas nosotras para que podamos en realidad trabajar por una transparencia activa y pasiva y de esa manera contemos con procesos más claros que también nos beneficien a todas las personas. En este caso, cómo los datos aportan a ejercer esto, a fortalecer la transparencia, ¿no? Por una parte, el derecho de acceso a la información nos permite fomentar participación en este ejercicio democrático con una transparencia mucho más real, ¿no? Entonces buscamos pues colaborar como a través de gobierno abierto, por ejemplo, como la transparencia es uno de los pilares fundamentales, pero la participación de la gente, la corresponsabilidad, cómo nos ayuda justamente a que ese ejercicio de transparencia sea efectiva y eficaz para la ciudadanía. Y por otra parte, pues las políticas que ayudan a que este entorno se facilite para que potencie esos principios que nos permiten en realidad pues propender hacia una transparencia más activa en los diferentes niveles de gobierno. Es como lo que está pasando con Estado Abierto, ¿no? Con la iniciativa que nos permite de una u otra manera, como todo es perfectible, pero que vayamos trabajando pues a nivel de cadena, en donde la ciudadanía, la sociedad civil, organizada, no organizada, la gente curiosa de estos temas, y por otro lado la academia y las entidades privadas también, que son tan importantes en este rol, ¿no? Como por otra parte también en tema de derechos relacionados a derechos digitales en términos de transparencia, pues, ¿por qué para nosotros es tan importante transparentar la información? Porque justamente la ciudadanía debe tener el derecho de acceder a información de cómo estos recursos públicos se están utilizando, cómo se está utilizando para obras, para transporte, para generar políticas. Entonces, sin duda alguna, es parte de los derechos y en nuestro caso, que fomentamos derechos desde el ámbito digital, pues es importantísimo, ¿no? Estamos pasando todo aquello que viene de procesos que son mucho más tradicionales hacia un ámbito digital en donde más personas puedan participar. Sabemos que hay una brecha, estamos muy conscientes de ello. Hay una brecha digital sobre la cual tenemos que trabajar, pero sin duda alguna, también lo digital permite que la gente pueda acceder a procesos participativos que tal vez, no sé, están a 3 horas de un lugar en donde participaban en una asamblea, en una convención, etcétera, les permita justamente acceder a través de plataformas digitales, este tipo de ejercer estos derechos digitales, ¿no? La privacidad de la información, ¿por qué es tan importante? Ya lo mencionaba también Marcelo, cuando hablamos de datos públicos, hay muchos temores detrás, ¿no? O sea, ¿qué pasa con mi data personal? ¿Qué está sucediendo con la información que yo estoy entregando en las diferentes plataformas? No solo de gobierno, sino las plataformas a las que les entregamos nuestros datos día a día, como Facebook, WhatsApp y muchas otras, en donde hay una cierta gratuidad, pero en realidad no es tan gratuidad, porque en realidad estamos entregando nuestra información personal. Dicho esto, desde el ámbito público debe haber una garantía de la protección de los datos personales de la gente. Es uno de los temores con los que nos hemos topado en el último año, yo creo que, bueno, muchos años atrás, pero en este en especial, por todo lo que pasó del censo y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo se deben proteger estos datos? Se debe practicar y aplicar diferentes técnicas de anonimización para que esa información sea pública, pero que no devele justamente datos personales. Y por otra parte, la inteligencia artificial con un enfoque ético, ¿no? O sea, de seguro mis colegas también mencionaron ciertas partes de temas éticos de acceso a información, pero es muy importante que trabajemos no solamente desde el lado de tener una buena calidad de los datos, técnicamente tener modelos de gobernanza, sino más bien cómo estamos manejando en realidad este enfoque ético para que esos datos y para cómo se crean los modelos y cómo se diseña la tecnología también tenga un enfoque ético, ¿no? Un enfoque que nos permita respetar el derecho a la privacidad de las personas. Por otra parte, cómo se están modelando este tipo de algoritmos y muchas otras cosas. Entonces, el tema ético
es un factor fundamental en el momento de crear herramientas, tecnología, modelos de inteligencia artificial, y entre otras cosas. Ahora, por otra parte, la responsabilidad que también tienen las entidades públicas es justamente publicar datos en formatos accesibles, que estos puedan ser justamente leídos por máquinas y que permitan a la gente optimizar recursos, ¿no? Utilizar una base de datos que pueden descargar, con la que pueden utilizar, modificar, visualizar información, y no tienen pues que tipear cada vez que se encuentran con un PDF, sino más bien se encuentran formatos mucho más amigables que les permiten hacer les permite hacer su trabajo de manera más óptima. Desarrollar capacidades en la sociedad civil, yo creo que esa es una labor compartida, en realidad es una responsabilidad compartida entre las entidades públicas y quienes estamos como en este ecosistema de datos y de información y transparencia. También es nuestro deber y responsabilidad pues compartir conocimiento, transferir conocimiento, y en ese caso pues capacitar a otras organizaciones que tal vez necesitan hacer ejercicios de veeduría ciudadana desde diferentes ámbitos, desde género, por ejemplo, migraciones y entre otras temáticas, en donde es tan importante desarrollar capacidades digitales para esa sociedad. Y publicar datos de calidad, eso también lo mencionaba Marcelo anteriormente, porque es tan importante el dato, o sea, no solamente publico por publicar, sino publico un dato con valor, publico un dato que en realidad le permite a la gente trabajar en investigación, en desarrollo, en otros ámbitos. Y bueno, en este caso la información pública es un derecho, entonces por eso es imperativo que tengamos unos criterios de calidad, que consideremos criterios de calidad sobre el tema de datos, por ejemplo, y el desarrollo de capacidades de la ciudadanía, que ya mencioné anteriormente. Por otra parte, ¿qué relación existe entre la transparencia y los datos abiertos? Entonces, en el artículo 1 de la política de datos abiertos, pues se menciona que estos deben ser implementados desde la función ejecutiva, y pues lo que se busca en este caso es fortalecer la participación ciudadana, la transparencia gubernamental, mejorar la eficiencia en la gestión pública y promover la investigación, el emprendimiento y muchos otros campos dentro de la sociedad, ¿no? Entonces, actualmente la LOTAI no solamente obliga a las instituciones de gobierno central, sino también a los gobiernos locales, ¿no? Y eso es una cosa sumamente importante. Por eso el desarrollo, la importancia de generar capacidades instaladas en los gobiernos locales para que también puedan transparentar la información, para que también puedan abrir sus datos de manera adecuada a través de modelos de gobernanza de los datos, por ejemplo, a través de contar con bases adecuadas con la calidad que merecen y con lo que dicta la Política Nacional de Datos Abiertos. Y pues la guía de datos abiertos tiene 5 temas sumamente importantes o acápites, y es la de conocer, la de planear, la de publicar, la de promover, evaluar y perfeccionar, ¿no? Entonces, en la de conocer lo que buscamos es que lo que se busca es que todas las entidades que están sujetas a la obligatoriedad de apertura de datos pues difundan de qué se trata, cómo sus equipos de trabajo deben continuar con el proceso de gestión de apertura de datos. Posterior a eso, deben planear en conjunto con el Ministerio de Telecomunicaciones cómo se va a hacer este proceso de apertura, qué es lo que van a abrir durante el año. Luego la idea es de esto publicar en una plataforma. Actualmente está la Plataforma Nacional de Datos Abiertos, que estuvo acompañando justamente en este proceso Fundapi. Y pues posteriormente, ¿qué deben hacer todas estas entidades? No solo basta con publicar en la plataforma ya, sino se deben generar procesos de promoción, de uso de esos datos. Entonces, ¿en dónde están? Nos hemos encontrado con herramientas o plataformas regadas en diferentes lugares, lo que causa confusión. Ya lo dijo alguien también anteriormente de los panelistas, que tener tantas plataformas regadas por todas partes confunde a la ciudadanía y a los usuarios de esta información. Entonces, por eso es tan importante que la promoción se dé desde dónde está el dato hasta qué es lo que se puede lograr con el uso de esos datos. Desde DataLab, por ejemplo, en conjunto con varios ministerios como el de Salud, el de Telecomunicaciones, el de Agricultura, hemos generado espacios de data jams en donde la gente sabe, primero explora en dónde están las bases de datos y luego de eso pasa a un proceso de uso y de producción de un
puede ser en este caso de una investigación. Hemos creado manuales en conjunto con la ciudadanía, con estudiantes, con docentes, a partir de esos datos abiertos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay en esa data tan rica? Porque a veces sí decimos no hay datos, pero en realidad no sabemos en dónde están los datos y ese es un proceso muy importante al que hay que ponerle enfoque y debe estar acompañado en todo este ciclo de la comunicación. Y por otra parte, el evaluar y perfeccionar. O sea, posterior a los procesos de apertura de datos que se realizan desde cada ministerio o gobierno local, debe haber detrás una evaluación. ¿Qué es lo que está pasando? ¿La gente está utilizando, no está utilizando? ¿Les dificulta llegar a esos datos? ¿Les dificulta utilizar la plataforma? ¿Se cae? Todo esto se debe evaluar y perfeccionar para el siguiente año. La idea es que tengamos data disponible para que la ciudadanía no les esté respirando a cada rato en el cuello, sino más bien que ustedes tengan data disponible y que si hay otros tipos de fuentes o bases de datos que ustedes necesitan compartir, hay que también transparentar a la ciudadanía por qué razón esa información no se abre. Es costosa, les toma más tiempo hacerla el dataset, etcétera. Entonces, esto es como una comunicación de doble vía, ¿no? Entonces, la ciudadanía demanda datos. Yo sé que tengo unos límites tal vez que pueden ser en el equipo de trabajo, porque tal vez no contamos con un equipo para apertura de datos o no está constituido el equipo de gestión de datos de nuestra entidad pública. Entonces, por ende, no puedo responder a esta apertura de datos, pero debe haber una comunicación fluida. Esto es parte del ciclo. Ay, bueno, por otra parte, no sé qué pasó con esta, pero se me fue. Entonces, más bien era lo que ya había mencionado, que la relación entre la transparencia y los datos abiertos, pues simplemente que era transparentar, pues datos abiertos, en formatos accesibles para mejorar la transparencia. Bueno, y para ir cerrando, ¿de qué manera los datos abiertos fortalecen esta transparencia y la rendición de cuentas, ¿no? Entonces, lo que buscamos es, primero, que los datos abiertos son herramientas muy poderosas. En muchos países se las utilizan para justamente generar espacios de política pública. Y por otra parte, pues, estas iniciativas están dirigidas al gobierno, también a entidades privadas, con las que se puede hacer este tipo de co-construcciones. Se busca responder a necesidades para que generen un impacto medible en el tiempo y promover ejercicios de trabajo en colaboración, ¿no? Que es algo que se ha venido como desarrollando con varios de los colegas y de las organizaciones que fueron antes mencionadas. Lamentablemente no todas las personas acceden de la misma forma que quienes estamos el día de hoy, por ejemplo, en este webinar, hablando pues del acceso a datos. Hay muchos lugares a los que vamos y la gente dice que es un dato abierto. Entonces, ya Marcelo lo mencionaba, la información debemos trasladarla en un lenguaje simple y pues en realidad quienes estamos en este ámbito aún debemos hacer un trabajo para que esto sea mucho más sencillo y digerible para la gente y para que de esa manera la gente no sienta que necesita ser técnico para hablar de datos abiertos o para hablar de inteligencia artificial, sino en realidad aquí confluyen muchas ramas de diferentes sectores, perfiles profesionales, que lo importante es que si tenemos datos de calidad para contar historias y podemos hacerlas digeribles, se cumple todo el ciclo, ¿no? Entonces estamos informando a la ciudadanía con datos oficiales, reales, contrastados, de calidad, y por otra parte la gente se informa y conoce mucho más de qué es lo que está haciendo su alcaldía, de qué es lo que está haciendo el gobierno central, de qué están haciendo los ministerios y cómo se maneja los recursos del Estado, ¿no? Y bueno, los datos abiertos permiten que la ciudadanía utilice la información de una manera mucho más fácil. Hay ejercicios de transparencia bastante interesantes a través del uso de datos abiertos y yo les invito pues el día de hoy a que todas aquellas personas que están aquí conectadas también reflexionemos, ¿no? Porque es tan importante que tengamos esta data disponible. Y ahora, ¿cómo esta relación entre transparencia y gobernanza? Entonces, lo que buscamos es que las organizaciones estructuren sus responsabilidades de datos en la organización. ¿Y por qué es tan importante? Hay instituciones en donde no se han establecido todavía estos modelos de gobernanza
y es tan importante para conocer cómo funciona la gestión del equipo con el que voy a trabajar y voy a promover justamente la producción de estos datos y cómo estos luego van a pasar a un ciclo de apertura de datos. Y por otra parte, cómo la ciudadanía también y las entidades u organizaciones que utilizan esta información luego me van a retroalimentar, ¿no? Entonces, una doble vía, como mencionaba anteriormente. Lo que buscamos es con esto, con la gobernanza de datos para generar procesos de transparencia es gobernar la información significa que es un proceso de gestión de datos claro, sabemos cómo funciona y quiénes participan. Los datos de la transparencia dependen de quienes están a cargo, quienes generan esta información desde las entidades u organizaciones, porque esto también quiere decir que los modelos de gobernanza no solamente están aplicados a las instituciones públicas, ¿no? Los podemos tener también en la empresa privada, en las organizaciones sociales, que generamos datos y que inclusive podemos publicar nuestra información correctamente anonimizada para que esté en servicio de las personas que también necesitan utilizar esta información y generar proyectos. Y bueno, si tenemos un gobierno de datos correcto, en una organización, en una entidad, promovemos también este involucramiento a otros miembros de la organización, ¿no? Porque lo que hacemos es, no solamente los datos son de las personas técnicas, en realidad los datos, la generación de los datos involucran a muchos miembros de la organización, desde quienes hacen la comunicación para saber cómo voy a comunicar mejor ese dato, quienes producen la información para que esta esté estructurada dentro de bases que el resto puedan utilizar. Y por otra parte, desde el lado técnico, ¿no? ¿Cómo conecto estas bases con muchas otras y cómo genero información rica para que la ciudadanía y cualquier otra persona que esté trabajando en investigación y muchos otros campos puedan generar valor sobre eso? Entonces así nos beneficiamos todos, ¿no? Sé que parece utópico, pero yo creo que todas las organizaciones de aquí, todas las entidades que están conectadas, están trabajando cada una para buscar estos ejercicios de transparencia y de mejorar. Eso, así que les agradezco muchísimo. Yo espero no haberme tomado más tiempo del que se me ha dado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Margarita. Qué gusto nuevamente también tenerte en estos espacios. Gracias por esa información compartida. Realmente es muy valiosa y va aportando a la claridad de lo que significa trascender de matrices homologadas en formato PDF al formato de datos abiertos. Efectivamente puede ser complejo todavía para las instituciones y existe una gran preocupación, pero eso nos deja una muestra clara de algo positivo, de que las personas servidoras públicas, las autoridades, están preocupadas por garantizar de la mejor manera la información, y eso nos compromete más todavía a seguir en estas alianzas para poder llegar con respuestas muy claras a todas las demandas y para acompañar todo este proceso de transición de matrices a datos abiertos. Importantísima la información que nos ha proporcionado, nos va clarificando, por eso era muy importante llevar a cabo este webinar con el propósito de ir introduciendo, de ir nutriéndonos de esos nuevos elementos que van a aportar para garantizar que la información sea abierta y pueda ser usada, redistribuida, reutilizada por todas las personas para los diferentes propósitos, recordando siempre que las personas en general somos las propietarias de la información que se produce en las instituciones del Estado y también en las instituciones públicas, en las instituciones privadas que administran fondos públicos. Y recordar que las instituciones públicas y privadas que administran fondos públicos somos únicamente administradoras de la información. Teniendo claro eso, pues nos deja una clara muestra, además del compromiso que están asumiendo las personas que están participando de este webinar, que es un número bastante interesante, y eso se debe también a este interés de querer cumplir y de garantizar el derecho de acceso a la información pública de todas las personas. Tenemos ahí algunas preguntas relacionadas con lo que se ha dicho en este evento. Hay una pregunta para Quito Honesto en cuanto a en qué medida, voy a empezar por esa porque estaba por aquí nomás.
Decía por allí que en qué medida, cuál ha sido, aquí dice, de acuerdo con el monitoreo realizado por Quito Honesto, ¿cuáles son los mayores retos que tienen las entidades del GAT del Distrito Metropolitano de Quito en el tema de transparencia y acceso a la información pública? ¿Podemos considerar que es un tema de proceso o de personas? Esa es la pregunta que nos hace uno de los asistentes. Gracias, doctora. Sí, en realidad yo no pienso que nunca puede ser tema de personas. Tiene que estar dentro de los procesos de cada institución, de cada entidad. Las personas somos pasajeras, por eso era una de las inquietudes era que el personal que va ingresando a las entidades metropolitanas, en el caso de la consulta, sea capacitado inmediatamente respecto a los procesos que ya están implementados. Es fundamental que en los organismos metropolitanos, en general en todas las entidades públicas, los procesos de transparencia de información esté ya esquematizado, ya esté con una metodología clara, con acciones precisas, y por eso hay comités de transparencia. Entonces, en el evento de que una u otra persona tenga que salir de la entidad por cambio de autoridades o por otras circunstancias, tiene que haber inmediatamente quien la pueda reemplazar. Insisto, es en cuanto al proceso mismo de gestión. Por eso nosotros hemos estado empeñados en permanentemente acompañarles a todas las entidades, a los comités de transparencia, a los delegados, para que se estén capacitando, estén conociendo las nuevas directrices que se marcan ahora con la nueva ley, sobre todo, para que el proceso ya esté ahí, esté claro cómo hacerlo y no depender de una o de otra persona. Debe estar en los procesos de cada municipio, de cada entidad en general. Más gracias. Por acá tenemos otras preguntas. Eduardo, creo que tú puedes responder. También hay unas preguntas relacionadas con el tema que nos abordó Marcelo y también Margarita. No sé, Eduardo, si tú quieres hacer unos comentarios a las preguntas de manera general que han ahí en el chat. Sí, bueno, gracias. Algunas tienen que ver con, digamos, enviar las presentaciones en general. Sí, la idea es poder compartirles a todos y todas los materiales presentados. Efectivamente, otras tienen que ver con esa nueva modalidad o esos formatos actualizados bajo los que se esperaría la publicación de la información. Tal como establece la ley, la nueva ley, se hace mención a datos abiertos, obviamente que tienen ciertas características y principios sobre los cuales se ha venido desarrollando en conjunto con la Defensoría una, digamos, estándar que le llamamos para poder sugerir la forma en que se deben publicar. Pero, digamos, sobre todo esto es importante destacar que habrán materiales de soporte, talleres de capacitación, por lo que, digamos, no debería ser algo que tendrían que preocuparse demasiado porque va a haber todo el soporte necesario para poder incorporar estos temas, ¿no? Como ya mencionó Marcelo en su momento, todavía está pendiente el tema del reglamento de la ley para que algunas de estas cosas ya entren en práctica. Eso es lo que podría agregar, nuevamente reiterando que es una oportunidad no solo para ver un instrumento que fortalezca la transparencia como tal, sino que es una oportunidad para generar soluciones basadas en innovación que eventualmente nos permitan contar con mayores servicios públicos, mayor disponibilidad y obviamente mayor rol respecto a cómo la ciudadanía puede incluso contribuir a resolver soluciones que tengan, ¿no? A resolver problemas y necesidades que tengan. Eso de mi lado. Perfecto, muchísimas gracias, Eduardo. También hemos colocado ahí en el chat, porque hay preguntas relacionadas con qué es gobierno abierto, qué es dato abierto, y les estamos compartiendo los enlaces a las páginas, a los portales de Gobierno Abierto Ecuador y de Datos Abiertos Ecuador, para que vayan revisando esta información que también consta en la guía metodológica ya de manera específica. Existe una preocupación respecto al llenado de los contenidos ahora para datos abiertos. Por ahora, mientras, como ya lo han dicho nuestros colegas panelistas, por ahora, mientras no tengamos el reglamento, no podemos implementar el Portal Nacional de Transparencia de la DPE, pero la tranquilidad es que cuando ya se implemente, van a poder registrar la información de acuerdo a los conjuntos de datos, a los metadatos y a los diccionarios de datos, que son pues lo que va explicando qué información tiene que llenarse en el conjunto de datos.
Va a ser más fácil porque ya no van a tener que hacer el guardar cómo y trasladar esa información a archivos planos para que pueda garantizarse el dato abierto, porque ya el sistema lo prevé. Ustedes llenan la información y el sistema automáticamente va a sacar. Todo eso se explica en la guía metodológica que, como ya lo habíamos mencionado, en el mes de octubre, conjuntamente con Fundapi, Datalat y FCD, vamos a llevar en una primera instancia en las ciudades de Guayaquil, Quito, Cuenca y El Puyo. Como resultado de esos eventos vamos a tener algunos productos comunicacionales que van a servir para aclarar más y para profundizar más. La guía metodológica integral es un documento muy grande que ya lo estamos viendo cómo lo vamos a dividir, digamos, por capítulos, porque tiene allí todo un contenido incluso empieza hablando sobre la importancia que tiene y cómo se clasifican los tipos de transparencia, cuáles son de primera generación, cuáles son de segunda generación, para ponernos en el contexto y poder aterrizar en estas categorías, y luego va desagregando cada una de ellas, como ya lo dijimos antes. Así que en el mes de octubre empezamos con estas capacitaciones y aspiramos pues que ya también podamos hacer el lanzamiento del portal. Tenemos aquí entre las personas participantes, compañeras y compañeros de la Presidencia de la República que también están ayudando para poder tener rápidamente ese reglamento que es el que nos está limitando para poder ya implementar todos los instrumentos legales, metodológicos y técnicos. De otro lado, también había una pregunta y decía, ¿desde cuándo se aplica la nueva LOTAIP? Importante decir que siempre va a haber que revisar todos los contenidos de la ley porque hay muchos temas que cambian. Una de las cosas es que en las disposiciones segunda y tercera, en las disposiciones transitorias, establece que el plazo era de 180 días a partir de la fecha en la que se publicó en el registro oficial la nueva ley. Entonces, ese plazo ya se cumplió el 7 de agosto. Quiere decir que los sujetos obligados, a partir de la información que se genera en el mes de agosto, pues ya tienen que implementar esta nueva forma de publicación de la información en datos abiertos. El otro tema que hay que también, que viene muy desagregado en la guía metodológica y que ya está construido en el portal, es sobre las solicitudes de acceso a la información pública, es decir, la transparencia pasiva. Esta transparencia pasiva, afortunadamente en la nueva ley, brinda más digamos, confianza a las personas solicitantes de información, porque luego de establecerse, de cumplirse el plazo de 10 días y 5 de prórroga, en el caso de que así se lo diga y se lo justifique de manera anticipada a la persona que solicita la información, también hay una instancia que le garantiza a él que si no, a ella, que si no ha tenido respuesta, puede hacer uso de 10 días más a través de una solicitud de insistencia, y en el caso de información que corresponde a la transparencia activa, pues también puede generar esta solicitud de corrección de información cuando se crea que esta información no se abre o no está cumpliendo con lo que establecen los artículos 19 y del 20 al 30 que corresponden a la transparencia activa. Y también pues la gestión oficiosa, que ya Marcelo nos anticipó un poco, abordó un poco sobre la instancia de la gestión oficiosa, que es una estrategia defensorial que será aplicada una vez de que se cumpla el plazo de la solicitud de insistencia, y si es que no ha tenido respuesta, pues las personas solicitantes podrán solicitar a la Defensoría que se active esta estrategia defensorial, que ya queda a cargo de cada una de las delegaciones provinciales, que son quienes garantizan la protección de los derechos, y en este caso de este derecho de acceso a la información pública. De otro lado, tenemos también aquí una pregunta sobre lo que Marcelo nos explicaba. No sé si quiera profundizar cuál es el actuar que debe tener una institución pública con respecto a la disposición transitoria novena. El cumplirla será contradecir la esencia de la propia LOTAIP y el no cumplimiento que acarrearía. Ahí sí, Marcelo, por favor, te damos la palabra para que nos solventes esta inquietud. Sin duda que sí. No les activo la cámara porque no me permite, me parece que está deshabilitado. Bueno, sí, desafortunadamente estamos ante una situación de inseguridad jurídica. ¿A qué me refiero? Yo creo que las instituciones públicas tienen que cumplir aquello que determina la ley, sin duda que sí,
si es que la ley en este momento nos está diciendo que las instituciones deben publicar un formulario, mi consejo sería hacerlo en la medida en la que no se vulnere la privacidad de los individuos. Tal vez es pertinente que, por ejemplo, se publique un formulario que diga cuál es el nombre del solicitante, cuál es su correo electrónico, pero no profundizar hasta esos datos como los que solicita la Superintendencia de Compañías, de que por poco y me están pidiendo cuáles fueron las 3 relaciones sentimentales previas que yo tuve, así como también sus números telefónicos. Entonces, eso sin duda pues puede exceder, en este caso, esta capacidad o facultad del Estado de obtener datos de los individuos, más aún cuando no tenemos un panorama claro en temas de acceso a la información. Y también, yo no descarto el hecho de que hay instituciones públicas, hay autoridades que son fervientes defensores del derecho a acceso a la información pública. ¿Por qué no pensar en un formulario en el cual avancemos hacia el anonimato del solicitante? Que el ciudadano pueda colocar ahí, no deseo entregar mis datos personales y tal vez únicamente deje una dirección de correo electrónico de contacto para recibir la información de esta forma digital. Entonces, yo creo que es importante que veamos aquí que existen principios en la ley y que estos principios siempre tienen que ser más favorables hacia el peticionario, más favorables hacia el acceso a la información pública. No se puede creer que debemos más bien irnos en contra. A la larga, y con esto culmino, cuando nosotros ponemos muchas barreras para el acceso a la información, lo que producimos de los ciudadanos es desconfianza. El ciudadano cuando ve muchas barreras, lo primero que piensa es, algo me están ocultando, y ese no tiene que ser el ideal. Así que vamos con la implementación de formularios que no vulneren el derecho a la privacidad de los individuos y que tampoco se constituyan en barreras que puedan dificultar el acceso a la información pública. Esperemos que pronto la Corte Constitucional nos dé claridad al respecto de esto y que de esta forma no estemos en esta situación de inseguridad jurídica, tanto funcionarios como ciudadanos. Perdón. Marcelo, antes de pasar a Margarita, por favor, hay una pregunta. Dice, ¿no cree usted que mejor se debería tener claro la transitoria novena considerada como inconstitucional antes de empezar a socializar la nueva LOTAIP? Ahí lo que tenemos como problema es precisamente que las instituciones del Estado no han actuado de forma coordinada. Se procuró desde el reglamento co-creado con la Defensoría del Pueblo que este tema quede claro en el reglamento. Si es que tuviéramos tal vez ya un reglamento por parte del Ejecutivo, tendríamos muchísima más claridad del alcance de este formulario y no estaríamos en esta situación. Y por otro lado, pues la Corte Constitucional, como todos conocemos, recibe una serie de causas y ojalá que le den prioridad a este tema, porque caso contrario tendremos que acudir a otros órganos jurisdiccionales para solicitar medidas cautelares al respecto de la vulneración del derecho de acceso a la información pública y de esa manera obtener más inmediatez en que tengamos claridad sobre estos temas. Muchas gracias, Marcelo, muy claro. Margarita, si nos colaboras, por favor. Están algunas preguntas relacionadas con si pueden o no aumentar, o Eduardo, si pueden o no aumentar celdas o columnas a los formatos tabulados para datos abiertos. Bueno, si se refieren, digamos, al estándar, efectivamente estamos en esa fase de validación de algunos de los temas, ¿no? Ya se ha validado tanto con delegaciones de la Defensoría como con entidades sujetas al cumplimiento de la ley. Si hay alguna sugerencia en particular, bien la pueden hacer llegar directamente a la Defensoría para poderla revisar y agregarla, destacando que el único ejercicio que al momento se ha hecho es en algunos casos adaptar esas mismas matrices que ya existían con la misma información que tenían, pero a un formato abierto, ¿no? Pero en eventual caso que hubiese que agregar alguna columna, por ejemplo, que es lo que mencionan, sin problema se puede revisar. Pero quiere decir, o sea, en esta fase inicial, en base a la directriz que mandó la Dirección Nacional de Promoción y Monitoreo de la Transparencia Activa, se establecían ya los formatos para que empiecen a llenar la información de cada uno de los números del artículo 19. Entonces, claro, el problema que se podría visualizar es que si alguna entidad aumenta un campo,
y eso no va descrito en el diccionario de datos, a lo mejor pueda tener inconvenientes para publicar y garantizar la apertura de esa información. Sí, por eso lo adecuado es que, digamos, ese planteamiento se envía a la Defensoría del Pueblo para poderlo revisar, ¿no? Pero nuevamente reiterando que en el caso de la propuesta que existe de conjunto de datos, surgió de las mismas matrices que ya existían, es decir, no hay campos así muy adicionales a los que ya actualmente se estaban publicando con la normativa anterior. De acuerdo. Margarita, si nos puedes ayudar, una persona nos está preguntando sobre los archivos CSV, pues que el día de ayer en la reunión colaborativa que tuvimos definimos de que la Defensoría adopta estos archivos CSV para convertir la información a datos abiertos. Entonces, algo así como que qué son estos formatos, por qué se separan con comas. Tal vez me escuchan. Sí. No sé si ahí me escuchan mejor. Sí se le escucha, Martita. Ahí, Sí se genial. escucha. Sí, creo Ah, que ya, se perfecto. la No sé si batería. quedó claro. Esta, si pudiste escucharla Sí, sobre lo escuchaste que te está. los formatos CSV y si estos y por qué están separados por comas y demás. O sea, los formatos CSV son formatos que no están dentro, o sea, por una parte tenemos los XLS, que son aquellos que pues se utilizan a través de Microsoft, ¿no? Los CSV son un formato, en este caso, abierto, no abierto, sino más bien para todas aquellas personas que no siempre tienen software privativo. Esa sería la diferencia. Entonces, ustedes pueden utilizar y abrir esto pues en diferentes máquinas y a veces los XLS no sucede lo mismo, ¿no? Entonces, es un tipo de formato o de extensión del formato que ustedes pueden utilizar. Eso por una parte. Y por la otra, quisiera agregar a lo que se mencionó anteriormente respecto a formatos de temas de datos abiertos. El Ministerio de Telecomunicaciones tiene formatos base, es el ente regulador en este sentido, entonces sí vale la pena que cualquier consulta también se puede realizar con ellos. Tienen pues los estándares bajo los cuales se ha trabajado en procesos de apertura de datos y si tienen alguna pregunta más específica también en temas de apertura de datos, de los formatos y demás, también nos la pueden hacer a nosotros desde DataLab para que les podamos extender una mano por si quieren chequear algo. Usualmente lo hemos hecho para diferentes instituciones públicas para conocer si pues está dentro dentro de los procesos de apertura de datos adecuados y sobre todo es importante que se guíen valga la redundancia, en la guía en la política, más que nada en la guía ustedes van a encontrar un apartado en donde se habla de anonimización de datos para que ustedes puedan también aplicar las técnicas adecuadas relacionadas a protección de datos respecto a datos personales para quienes estaban como con esa duda. Muchas gracias, Margarita. Sí, también les hemos compartido, porque había una pregunta respecto de las guías, desde dónde se pueden descargar las guías. De hecho, las guías ciudadanas van a estar colocadas en la página de la Defensoría del Pueblo, en los servicios en línea, dentro de la biblioteca especializada. Pero también se los acabamos de compartir el enlace ahí a través del chat. Y les pedimos para quienes han preguntado sobre transparencia focalizada y colaborativa, que puedan acceder a la página de la Defensoría y entren a la caja de herramientas de transparencia y acceso a la información pública, en donde van a tener todas estas definiciones, estos conceptos básicos, hasta que pueda validarse la guía metodológica integral. De manera general, creo que hemos abordado gran parte, había muchísimas preguntas, pero todas estaban como en el mismo contexto de cómo llenar las matrices, de la implementación de los reportes, etcétera, que todo eso ya viene desarrollado en el Portal Nacional de Transparencia de la Defensoría del Pueblo. Decirles también que
las 4 tipos de transparencia obligatoriamente van a ser registradas en el portal nacional. Y luego, desde el portal nacional va a salir la plantilla única de transparencia activa y pasiva y colaborativa y focalizada, que es la que se va a anclar a los links de transparencia en el mes que corresponda, de manera general. Bueno, si es que por A o B y dada la cantidad de preguntas, ya las vamos a sistematizar además para ver si esto nos va a ayudar a hacer las preguntas y respuestas frecuentes que ya teníamos pensado trabajar, pero que este se convierte en un gran insumo porque vamos a recoger todas estas preguntas que están allí. Para finalizar este espacio, porque estamos contra el tiempo, dejamos en la palabra a la doctora Mónica Reynoso, nuestra coordinadora general de transparencia y acceso a la información pública, no sin antes agradecer a nuestras queridas personas ponentes, a todas las personas participantes en este evento, agradecerles y decirles que no están solos ni están solas, que la Defensoría del Pueblo a través de sus 24 delegaciones estará con ustedes para solventar todas las inquietudes que tengan. Es un proceso de transición que pues correspondientemente es nuevo, pero vamos a ir con los entendimientos que se requieren para este tipo de cosas. Así que vamos caminando de la mano y vamos a engrandecer a nuestra nación, garantizando el derecho de acceso a la información pública. De nuestra parte, Guido, muchas gracias, una buena tarde y dejamos con ustedes a nuestra coordinadora. Estimadas y estimados, muchísimas gracias por su participación en este evento. Quiero hacer extensivo mi agradecimiento también a todas las personas que nos colaboraron como los ponentes. Entendemos que estamos con expectativas respecto de la emisión del reglamento, que a nosotros nos faculta también todo lo que corresponde a la publicación de los instrumentos metodológicos y a la ampliación de lo que corresponderá la articulación de la información que debe ser publicada en el portal de transparencia. Queremos también indicarles que estos meses que se vienen, nosotros también estaremos emitiendo directrices en cuanto al monitoreo, al asesoramiento que tiene que darse a las entidades obligadas a la publicación. Y también entendemos que existirán dudas e inquietudes que son de manera general en el entendimiento de que vienen en los mismos que del diccionario de conceptos que también va a ser publicado por parte de nuestra entidad, de tal manera que nosotros estamos con esta labor de consolidar toda la información que sea necesaria y aplicar justamente un lenguaje claro para que ustedes puedan articular y publicar la información que por ley nos corresponde. Queremos también hacerles llegar que el proceso de transferencia de conocimiento y la capacitación a todas las entidades se realizará gracias al apoyo de las organizaciones de la sociedad civil que de hecho en el día de hoy nos están acompañando, pero también queremos indicarles que estamos en la construcción del portal nacional de transparencia, que lo que buscará es sistematizar y de cierta manera sintetizar todos los contenidos que tienen que ser publicados en datos abiertos. No quiero despedirme sin hacerles llegar un saludo afectivo del Defensor del Pueblo encargado y poner a disposición de ustedes todo el equipo de la Coordinación General de Transparencia y Acceso a la Información, y estamos a las órdenes de ustedes siempre y esperando siempre que también el derecho humano al acceso a la información sea uno de los objetivos estratégicos de cada una de las entidades. Muchísimas gracias. Perdón, gracias, Mónica. Muchísimas gracias a nuestra coordinadora, pues y damos por cerrado este espacio, no sin antes ya reiterar lo que dijo nuestra coordinadora y pues nuestro agradecimiento especial a todas nuestras entidades colaboradoras con las que vamos a continuar y vamos a seguir recorriendo el país para dar respuestas a todas las instituciones y de esta manera garantizar este derecho tan importante en la vida de todas las personas. Que tengan una linda tarde. Muchas gracias por asistir a todas las personas presentes y sobre todo especial cariño a nuestros y nuestras panelistas. Muy buenas tardes.